Saludos a toda la comunidad educativa de Chincha. En esta ocasión, la UGEL Chincha para hacer el análisis y reflexión de la resolución viceministerial 093-2020 Minedu, que son las orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de la educación básica durante el año 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19. Para ello vamos a iniciar el análisis de la misma a través de el desarrollo de algunos aspectos generales. Primero, algunos aspectos a considerar en el periodo 2020 será que las actividades que se van a programar tendrán como fecha el 22 de diciembre de 2020. Pero este periodo podría extenderse por algunas situaciones debidamente justificadas que tengan que ver, por ejemplo, con algunas limitaciones de conectividad que hayan tenido los estudiantes, básicamente en la zona rural, o los estudiantes de quinto de secundaria o cuarto de educación básica que necesitan asegurar ciertas competencias. Entonces, bajo esas condiciones podría alargarse el periodo lectivo 2020. En todo caso, sería como fecha máxima el 22 de diciembre del año 2020. Asimismo, tenemos que considerar que los docentes deberán plantear experiencias de aprendizaje enfocadas principalmente a la coyuntura actual, es decir, a la emergencia sanitaria producto del contagio del coronavirus, no solamente en nuestra localidad, sino también a nivel mundial. Otro aspecto importante tiene que ver con las instituciones educativas privadas, que deberán adaptar sus planes de recuperación en un plazo no mayor de 7 días calendarios, contados a partir de la publicación de esta norma, y ese plan de recuperación tiene que estar en el marco de la Resolución Ministerial 160-2020 Minedu, la RVM 090-2020 Minedu y la misma norma que estamos en proceso de análisis, que es la Resolución Viceministerial 093-2020. Estas adaptaciones serán informadas y presentadas a las familias primero y luego a la UGEL para que sean validadas y sean objetos de supervisión que estarán dando el servicio educativo a los estudiantes que han decidido quedarse en la institución educativa privada. Otro aspecto importante es que estas actividades deben aportar al bienestar de las y los estudiantes y favorecer los aprendizajes significativos. Asimismo, si un estudiante no ha tenido la posibilidad de continuar, de desarrollar la propuesta a distancia, podrá retomar sus actividades de aprendizaje durante la modalidad presencial. En este proceso de la emergencia se dará prioridad a la evaluación formativa, es decir, se tomará en cuenta para la evaluación las evidencias de aprendizaje que los estudiantes irán acumulando, acopiando en un portafolio que posteriormente, cuando se retorne a la etapa presencial, el docente usará para hacer un diagnóstico de los niveles de desarrollo de la competencia del estudiante. Asimismo, cuando se regrese a la etapa presencial, el Ministerio de Educación aplicará una evaluación diagnóstica que permita determinar los niveles de avance y posibilitar acciones para asegurar el progreso de los estudiantes respecto de aquellos aprendizajes que no se lograron consolidar. Entonces, el portafolio y la evaluación diagnóstica del Ministerio y/o podrá servir para determinar los niveles de desarrollo de las competencias en esta etapa de emergencia.
Otro aspecto importante que no debemos perder de vista es la línea de trabajo de este currículo. Y me estoy refiriendo pues al enfoque de competencias. En esta etapa de emergencia, esa línea fundamental de trabajo respaldado a través del currículo nacional no se ha perdido. Por lo tanto, tenemos que organizar estas actividades en torno al desarrollo de las competencias. Y el desarrollo de las competencias nos demanda identificar con claridad cuáles son los conocimientos, capacidades y actitudes que los estudiantes van a desarrollar y que van a mostrar a través de sus evidencias o actuaciones. Entonces, cuando hablamos de competencia, hablamos de conocimientos, de capacidades y de actitudes. Y eso es lo que debe prevalecer en el desarrollo de esta etapa de la emergencia. Ahora, el desarrollo de esas competencias va a partir de situaciones de la vida real que demandan nuestros estudiantes. En este caso, las situaciones de aprendizaje son las que determinarán qué competencias vamos a utilizar frente a una experiencia de aprendizaje. Y la situación de aprendizaje pues está vinculado básicamente con el desarrollo de esta pandemia a nivel local, nacional y mundial. Otro aspecto importante a considerar es la organización de las actividades en experiencias de aprendizaje. Las actividades educativas en esta etapa van a estar organizadas en experiencias de aprendizajes que se van a traducir en proyectos, unidades de aprendizaje, estudios de casos, otros. En esas experiencias de aprendizajes se van a tener en cuenta determinadas situaciones de aprendizaje, porque el aprendizaje tiene que estar situado ahora, y situado en un contexto que la emergencia misma nos da la oportunidad para usarla y a partir de ella desarrollar las competencias. Las situaciones que vamos a usar básicamente son las situaciones relacionadas, por ejemplo, al cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia. Situaciones relacionadas a la convivencia en el hogar, a la ciudadanía y el bien común, al bienestar emocional, al uso del tiempo libre. Entonces, esas situaciones que se están presentando producto de la emergencia, que no las vamos a necesitar recrear, sino que de por sí son potentes, entonces se podrán usar como situaciones de aprendizaje para desarrollar las competencias. En el anexo 1 de esta misma norma van a encontrar ustedes algunas competencias que se pueden desarrollar en torno a las situaciones antes mencionadas, y esas las propone el Ministerio a modo de sugerencia para que puedan ser trabajadas en las diferentes instituciones educativas. Esas competencias nos van a permitir resolver problemas que de manera confiable el docente pueda tomar en cuenta para el desarrollo del currículo nacional. Ahora estamos hablando de otro aspecto importante. Vamos a pasar a otro aspecto importante. ¿Cuáles son las modalidades del servicio educativo, ¿no? El desarrollo de esta situación sanitaria nos permite el día de hoy establecer tres modalidades del servicio educativo. Tres modalidades del servicio educativo. La primera modalidad del servicio educativo que estamos planteando, analizar, que estamos desarrollando a través de esta norma, en la resolución viceministerial 093, es el servicio educativo en la emergencia sanitaria. Es la que estamos en este momento en pleno proceso de desarrollo. Entonces, esa modalidad del servicio educativo en la emergencia sanitaria, como se señala en la misma denominación de la modalidad, se da pues en un estado de emergencia sanitaria. Por lo tanto, esta no puede tener las mismas características ni adoptar la misma forma
que la que se hacía en periodos regulares, básicamente en periodos presenciales. Por lo tanto, esta modalidad del servicio educativo en la emergencia sanitaria tendrá que adoptar algunos cambios. ¿Cuáles son esos cambios principalmente? Que se debe alinear eficazmente la labor del ministerio como ente rector, pero esta se debe alinear a las propuestas de trabajo que desarrollen las direcciones regionales de educación, las unidades de gestión educativa local, las instituciones educativas y la de los propios docentes. Entonces, ese es un primer aspecto que hay que tomar en cuenta en esta modalidad del servicio educativo en la emergencia sanitaria. Asimismo, poner las áreas curriculares, básicamente las competencias de las áreas curriculares, al servicio del contexto en el que vivimos. Claro, debemos entender que hay competencias que nos van a permitir superar esta situación, este contexto en que vivimos, como por ejemplo, participa democráticamente, por ejemplo, ¿no? Es una competencia que se puede usar básicamente para desarrollar algunas acciones en este contexto, o la resolución de problemas, por ejemplo, ¿no? Seguidamente, otro cambio que se debe implementar a partir de esta situación es que se debe priorizar las situaciones de aprendizaje cuya resolución dé la oportunidad a los estudiantes para desarrollar competencias socioemocionales, competencias ciudadanas, del cuidado y de la salud, así como las competencias comunicacionales y las competencias transversales. Es decir, se tienen que priorizar, no se van a desarrollar todas en esta etapa del servicio educativo en emergencia sanitaria. Asimismo, se deben replantear las tareas y los horarios porque no van a tener el mismo tiempo, las mismas características de otros momentos. Durante la modalidad a distancia, los docentes van a monitorear y evaluar formativamente el trabajo. En este caso, la retroalimentación es importante. La otra modalidad es la educación a distancia. Y en esta modalidad a distancia se va a desarrollar básicamente con la estrategia Aprende en Casa, que se va a transmitir a través de una plataforma virtual de la televisión o de la radio, en la que los estudiantes van a tener la oportunidad de desarrollar algunas actividades de aprendizaje. Ahora, los docentes pueden desarrollar algunas actividades complementarias, sí, siempre y cuando se requiere para garantizar una mejor comprensión o para adecuarlo a los niveles de competencia de los estudiantes. En esos casos, si considera necesario, lo puede hacer. Las instituciones privadas también pueden utilizar la estrategia Aprendo en Casa como una estrategia complementaria a la suya. Y finalmente, la atención educativa presencial, que ojalá se desarrolle lo más pronto, pero esta va a depender básicamente de la evolución de la pandemia. Si llegamos al pico alto y luego se controla para poder desarrollar acciones que nos permitan reunirnos de manera masiva, entonces yo creo que ahí tendremos la oportunidad para poder retornar a las instituciones educativas y desarrollar la actividad de manera presencial. Pero lo que es cierto es que en algún momento se va a tener que retomar a las actividades presenciales. También es cierto que la modalidad a distancia se va a mantener en este año básicamente como una actividad complementaria, pero creemos que a raíz de esta experiencia también se va a mantener ya para posteriores años como un elemento de soporte, de complemento para las acciones educativas que podamos implementar en las instituciones educativas. Entonces, este es el análisis que hacemos de la primera parte de la resolución viceministerial 093-2020 que hacemos llegar a ustedes a través de la unidad de gestión educativa local. Muchas gracias.